Cuchito, no me vas a creer lo que acabo de leer. Es una locura, una absoluta barbaridad. A ver, Bigotes, suelta la bomba. ¿Otra vez intentaste cocinar sushi con instrucciones de YouTube y quemaste la cocina? Porque tengo una receta infalible para eso. No, nada de eso. Aunque esa historia es para otro podcast. Esto es mucho más grande, mucho más fundamental. Resulta que en Japón se usa más papel para imprimir manga que para el papel higiénico. ¿Me escuchaste bien? Más papel para manga que para limpiarse el culo. Ah, Bigotes, mi querido Bigotes. Veo que acabas de tropezar con una de las verdades más gloriosas y a la vez íntimas de la cultura japonesa moderna. Sí, es cierto. ¿Y sabes qué? No me sorprende ni un poquito. ¡Asombrado! ¿No te sorprende? Pero eso es demencial. Imagínate, estás en el baño, en un apuro, y la única opción es ¿Attack on Titan? Bueno, en una emergencia. Pero sí, es una metáfora perfecta de lo arraigado que está el manga en la vida diaria de Japón. No es solo un entretenimiento, Bigotes. Es parte del tejido social, del arte, de la historia, incluso de la economía. Y de hecho, no es un fenómeno tan nuevo como podrías pensar. Sus raíces se hunden en el tiempo, siglos atrás. Espera. ¿Me estás diciendo que este arte de los ojos grandes y las explosiones épicas no es algo que inventaron ayer? ¿Que tiene una historia tan profunda como para desbancar al papel higiénico? Venga, Cuchito, tú eres el experto. Desenrolla esa historia para los gatos curiosos. ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué debería importarnos tanto hoy? Pues mira, Bigotes, la verdad es que el manga, como lo conocemos, es la punta de un iceberg milenario. Para entenderlo tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Piensa en el siglo XII. Sí, escuchaste bien, siglo XII. Mucho antes de que existieran los cómics en Occidente, o siquiera la imprenta moderna. ¿Siglo XII? Eso es antes de que Colón descubriera América. ¿Qué estaban dibujando en Japón en esa época? ¿Dinosaurios? Casi. Estaban dibujando ranas y conejos. ¿Ranas y conejos? ¿Y eso es manga? ¿Una especie de Looney Tunes medievales? Exacto, pero con un toque muy particular. Hablamos de los Shouju-giga, que se traduce como rollos de animales retosando. Son una serie de 4 pergaminos dibujados con tinta, y se les considera a menudo el primer manga de la historia. ¿Y qué tienen de especial unas ranas y unos conejos? Mis sobrinos dibujan ranas y conejos todo el tiempo. Pero la diferencia está en cómo están dibujados. Estos pergaminos no son solo ilustraciones, cuentan una historia. Muestran a estos animales antropomórficos, es decir, con características humanas, participando en actividades muy humanas, bañándose, luchando sumo, incluso en ceremonias religiosas. La más famosa es la del conejo y el mono que se preparan para un combate de sumo, con una rana como juez. Ya veo. O sea, no son solo dibujos, son viñetas. Están narrando algo. Exactamente. Y lo hacen con un dinamismo, un sentido del movimiento y de la expresión que es sorprendente para la época. Los artistas, que se cree que fueron monjes budistas, posiblemente del templo Kosanji, utilizaban una línea fluida, casi caricaturesca, para infundir humor y crítica social de una manera muy sutil. Era una forma de satirizar a la aristocracia y al clero sin ser demasiado obvios, usando animales como sustitutos. ¡Wow! Entonces desde el principio ya había ese componente de crítica social y de humor. Eso es muy moderno. Lo es. Y esa forma de contar historias visualmente, con una secuencia que sugiere movimiento y tiempo, es la chispa que encendió el fuego del manga. No se llamaba manga entonces, claro, pero la semilla ya estaba plantada. Este estilo, esta forma de dibujar el mundo de manera caprichosa, como su propio nombre lo indica, fue evolucionando. ¿Y cómo saltamos de ranas y conejos a samuráis y robots gigantes? Eso es un gran salto. Es un salto que tomó siglos, pero con hitos muy claros. Avanzamos al siglo XVIII, el período Edo en Japón. Esta fue una época de gran florecimiento cultural. Las ciudades crecieron, la clase comerciante prosperó, y con ella surgió una cultura popular vibrante. Aquí es donde entra un término que hoy nos es muy familiar, el ukiyo-e. El ukiyo-e, esas estampas preciosas de geishas, samuráis y paisajes.
La gran ola de Kanagawa, ¿verdad? Esa misma. El ukiyo-e significa imágenes del mundo flotante, y era un arte muy accesible. Se imprimían en masa usando bloques de madera, y eran el equivalente a los pósters, revistas e incluso memes de la época. Mostraban escenas de la vida cotidiana, actores de kabuki, luchadores de sumo, paisajes impresionantes, y sí, también el lado más licencioso de la vida urbana. O sea, arte para el pueblo, no solo para la élite. Exacto. Y dentro de este movimiento surge una figura monumental, Katsushika Hokusai, y es aquí, en los primeros años del siglo XIX, donde la palabra manga entra en uso común. Sorprendido. Hokusai, el de la ola. ¿Él fue el que acuñó la palabra manga? Bueno, no la acuñó en el sentido de inventarla de la nada, pero la popularizó inmensamente. Publicó su serie de 15 volúmenes llamada Hokusai Manga entre 1814 y 1878. ¡Ajá! Ahí está, Hokusai Manga. Pero ojo, bigotes, el Hokusai manga no es lo que entendemos por manga hoy. No son historias secuenciales con personajes que evolucionan. Era más bien una colección de bocetos, caricaturas, estudios de figuras humanas, animales, paisajes, demonios, todo tipo de imágenes que Hokusai había dibujado a lo largo de su carrera. Eran dibujos caprichosos o bocetos variados, que es lo que literalmente significa la palabra manga en ese contexto. Man de caprichoso o espontáneo y ga de dibujo o imagen. Entendido. Entonces era como un cuaderno de bocetos gigantesco, lleno de ideas y figuras, pero sin una narrativa lineal. Correcto. Era una enciclopedia visual de la imaginación de Hokusai, que mostraba una increíble versatilidad y un dominio de la línea. Era muy influyente para otros artistas, para artesanos, incluso para estudiantes de arte. Les servía de referencia. Así que la palabra manga se asoció con este tipo de dibujo rápido, espontáneo, con un toque de humor o extravagancia. Entonces, tenemos el Choyu-giga como el abuelo de la narrativa visual, y a Hokusai popularizando el término manga para sus dibujos. ¿Y cómo llegamos de ahí a Dragon Ball? Esa es la pregunta del millón. El salto de Hokusai a Dragon Ball es el salto del Japón feudal al Japón moderno y de posguerra. A finales del siglo XIX, con la restauración Meiji, Japón se abrió al mundo occidental. Y con ello llegaron nuevas ideas, nuevas tecnologías y, por supuesto, nuevas formas de arte. Como los cómics occidentales. Exacto. A principios del siglo XX, los cómics y las tiras cómicas de Estados Unidos y Europa empezaron a llegar a Japón. Los artistas japoneses se fascinaron con estas narrativas secuenciales en viñetas, con globos de diálogo y personajes recurrentes. Empezaron a experimentar, a fusionar esta influencia occidental con su propia tradición de narrativa visual. Surgieron publicaciones humorísticas y satíricas, algunas con fuertes críticas políticas, que adoptaron este formato. Ya veo, una especie de hibridación cultural, precisamente. Pero el verdadero boom y la forma en que el manga se transformó en lo que conocemos hoy ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba devastado, pero también hubo una explosión creativa y una necesidad de evasión y esperanza. Y ahí es donde entra el nombre más importante en la historia moderna del manga, Osamu Tezuka. Tezuka, el dios del manga, ¿verdad? El de Astro Boy, el mismo. Tezuka Osamu es la figura central. Él tomó esas influencias occidentales, especialmente de las películas de Disney y de los dibujos animados de la época, y las fusionó con las tradiciones narrativas y estéticas japonesas. Él no solo dibujaba historias, él las dirigía en papel. ¿Dirigía? ¿A qué te refieres? Me refiero a que Tezuka revolucionó la forma de dibujar los paneles. Antes de él, muchos mangas eran estáticos, como ilustraciones una al lado de la otra. Tezuka, influenciado por el cine, empezó a usar ángulos de cámara, primeros planos, planos generales, efectos de velocidad, transiciones entre paneles que simulaban cortes de película. Hizo que la lectura de un manga fuera una experiencia cinematográfica. ¡Wow! Eso es una forma de pensar el arte totalmente nueva. Completamente. Además, él fue un pionero en la creación de personajes con ojos grandes y expresivos, que permitían transmitir emociones de una manera muy directa y universal. Desarrolló el concepto de largas narrativas, a menudo con arcos argumentales complejos que duraban decenas de volúmenes, algo que hoy es estándar en el manga. Es que es increíble cómo una persona puede cambiar todo un medio.
Sin duda. Su obra más famosa, Tetsuan Atomu, o Astro Boy, de los años 50, se convirtió en un ícono. No solo era una historia de ciencia ficción con un robot heroico, sino que también abordaba temas complejos como la identidad, la discriminación y la relación entre la humanidad y la tecnología. Sentó las bases para el manga shonen, el manga para chicos, que es quizás el género más popular hoy en día. Entonces, Tezuka fue el Big Bang del manga moderno. Exactamente. Después de Tezuka, la explosión fue imparable. Otros artistas siguieron sus pasos, expandiendo los géneros y las temáticas. A partir de los años 60 y 70, el manga empezó a diversificarse a lo bestia. Hablando de géneros, Cuchito, a veces me pierdo. Hay shonen, shoujo, seinen. ¿Qué significa todo eso? Es una buena pregunta, Bigotes, porque es fundamental para entender el mercado del manga. Básicamente son categorías demográficas, es decir, están dirigidas a diferentes audiencias. Ah, como las películas, que unas son para niños, otras para adolescentes. Correcto. Shonen manga es el más conocido. Se traduce como manga para chicos jóvenes. Sus temas suelen ser la amistad, la superación personal, la lucha por un sueño, la aventura, los deportes y, claro, los combates épicos. Piensa en Dragon Ball, Naruto, One Piece. Esos los conozco, claro. Ah, mi hermana leía mucho Sailor Moon. Este es manga para hombres jóvenes y adultos. Los temas son más maduros, a menudo más complejos, oscuros o realistas. Puede abordar géneros como el thriller psicológico, el horror, el drama social, la ciencia ficción adulta. Berserk, Monster, Vinland Saga son buenos ejemplos. Esos ya suenan más intensos. Este es manga para mujeres adultas, similar al seinen, pero desde una perspectiva femenina. Explora relaciones adultas, la vida laboral, los desafíos sociales de las mujeres. A menudo es más realista y menos idealizado que el shoujo. Entiendo, como dramas de televisión, pero en manga. Y luego tienes el Kodomomuke manga, que es para niños pequeños. Así que como ves, hay manga para todos. No es un nicho, es un universo. Y esto nos lleva de vuelta a tu dato inicial del papel higiénico. No es solo que se lea mucho, es que todos leen manga. Desde el niño que empieza con Pokémon hasta el adulto que devora un thriller psicológico. Es una locura. ¿Y cómo salió todo esto de Japón para conquistar el mundo? Porque hoy en día ves manga en todos lados, ¿no? No solo en tiendas especializadas. Claro que sí. Su expansión global es otro capítulo fascinante. Inicialmente, el manga se hizo popular fuera de Japón a través de su adaptación al anime. Series como Astro Boy, Mazinger Z, Heidi, Candy Candy en los años 70 y 80, o Dragon Ball, Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco en los 90, actuaron como embajadores culturales. La gente veía el anime y luego quería saber más sobre las historias originales. Mazinger Z. Ese fue mi primer contacto con el anime. Yo no sabía que venía de un manga. Y esa es la clave. Una vez que el público occidental se enganchó al anime, empezó a buscar los cómics. Al principio, era difícil encontrar traducciones, pero con el tiempo, las editoriales vieron el potencial. Akira, de Katsuhiro Otomo, por ejemplo, fue una de las primeras obras en hacerse realmente conocida en Occidente como manga en sí mismo, no solo como anime. Su adaptación cinematográfica fue un hito que demostró la complejidad y madurez que podía tener este medio. Akira es una obra de arte. La película es increíble, pero el manga es una pasada, es mucho más profundo. Totalmente. Y a partir de ahí, la bola de nieve no paró. Hoy en día, el manga ha influido en la moda, en los videojuegos, en el cine de Hollywood, en el arte urbano, incluso ha inspirado a artistas y escritores de cómics occidentales a experimentar con sus propias narrativas y estilos visuales. Es lo que se conoce como soft power de Japón, su capacidad de influir en el mundo a través de su cultura. Es que te paras a pensarlo y es una cosa loquísima. Desde unas ranas dibujadas en un pergamino en el siglo XII, hasta ser una industria global que mueve miles de millones y que compite con el papel higiénico. Y no es solo una cuestión de volumen, Bigotes, sino de la variedad de temas que aborda. Mencionaste lo del Mein Kampf al principio. Sí, existe una versión manga del Mein Kampf de Hitler, y eso, aunque suene chocante, es una muestra de la versatilidad del medio. Es que eso me dejó con la boca abierta. ¿Por qué harían algo así? ¿Para glorificarlo? En absoluto. De hecho, es todo lo contrario.
En Japón, el manga se utiliza para adaptar todo tipo de obras literarias, históricas y educativas. Hay mangas sobre la historia de Japón, sobre economía, sobre cocina, sobre cómo aprender a invertir y sí, también sobre personajes históricos complejos o controvertidos. En el caso del Mein Kampf, la intención no era glorificar a Hitler, sino presentarlo como una figura histórica de una manera accesible para un público joven, para que entendieran el contexto y las ideas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Es una forma de historia popular. Eso es pesado, pero tiene sentido, como una forma de hacer la historia más digerible. Exacto, el manga es una herramienta narrativa increíblemente flexible. Puede ser pura fantasía escapista, pero también puede ser un vehículo para la educación, la reflexión social o incluso el comentario político. Hay manga que aborda temas como la crisis de los refugiados, el cambio climático, la salud mental. No hay tema que el manga no pueda tocar. Es que, pensándolo bien, es como si el manga fuera una ventana gigantesca a la sociedad japonesa, ¿no? Si ellos lo leen para todo, desde entretenerse hasta informarse, debe de reflejar mucho de cómo piensan. Absolutamente. Refleja sus valores, sus preocupaciones, sus sueños y sus miedos. Por ejemplo, muchos shonen manga que enfatizan el valor del esfuerzo, la amistad y la perseverancia son un reflejo de valores muy arraigados en la cultura japonesa. O el seinen manga, que a menudo explora las complejidades de la vida laboral o las presiones sociales, nos da una idea de los desafíos que enfrentan los adultos en Japón. Es fascinante. Y dime, Cuchito, con toda esta evolución, ¿qué sigue para el manga? ¿Hacia dónde va? Más papel que el Everest. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que el manga sigue evolucionando. La digitalización es un gran factor. Los webtoons, los mangas que se leen en formato vertical en el móvil, están ganando una enorme popularidad, especialmente entre las nuevas generaciones. Esto ha abierto la puerta a más creadores y a nuevas formas de contar historias. O sea que ya no solo es papel, ahora también es en la pantalla. Sí, y esta transición no ha sido fácil para la industria tradicional, pero también ha democratizado la creación y el acceso. Hay artistas que autopublican sus obras en línea y alcanzan una enorme popularidad sin pasar por las grandes editoriales. Y la influencia global del manga sigue creciendo. Ves artistas de todo el mundo adoptando el estilo manga y fusionándolo con sus propias culturas. Eso es genial, como un lenguaje universal. Precisamente, el manga ha demostrado ser un lenguaje visual increíblemente potente y adaptable. Desde esos primeros trazos caprichosos en pergaminos antiguos hasta las complejas narrativas que hoy leemos en papel o en pantallas, el manga ha recorrido un viaje extraordinario. Es un testimonio de la creatividad humana y de la capacidad de contar historias de maneras infinitas. ¡Qué viaje, Cuchito! De ranas y conejos haciendo sumo a robots espaciales y dramas psicológicos, y todo compitiendo por el papel con, bueno, ya sabes qué. Sí, una competencia reñido sin duda, pero al final el manga siempre gana en la categoría de entretenimiento y arte. Y vaya que sí. Así que, queridos oyentes de Los Gatos Curiosos, la próxima vez que cojan un tomo de manga, recuerden que no solo tienen una historia en sus manos, sino siglos de evolución artística, de humor, de crítica social y de una tradición cultural que, literalmente, ha impreso su marca en el mundo, y que en Japón es tan esencial como el agua. ¿O el otro tipo de papel? Genial, Cuchito. Como siempre, nos dejas con la cabeza llena de información y una sonrisa. Muchísimas gracias por desentrañar los secretos milenarios del manga. Un placer, bigotes. Me encanta compartir estas curiosidades con nuestra audiencia. Y a ustedes, gatos curiosos, gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la cultura pop japonesa. No olviden seguirnos en nuestras redes, dejar sus comentarios y contarnos cuál fue el primer manga que leyeron. Nos vemos en el próximo episodio con otra curiosidad que les hará decir miau. Hasta la próxima, curiosos.